Bueno, buenos días, bienvenidos y bienvenidas. El día de hoy tenemos el gusto de presentar dos conferencistas de lujo, don Luis Fernando Salazar y Hansel Chavarría. La conferencia que nos van a presentar hoy, ahora ellos les van a hablar con más detalle. Fue presentada en el Congreso Numismático que se acaba de efectuar en Guatemala. Sí, en Antigua, exactamente. Y bueno, en primer lugar, pues para agradecerles su presencia hoy aquí. Para nosotros siempre va a ser un gusto recibirlos, ¿verdad? Es una comunidad que se ha ido fortaleciendo mucho, el gremio numismático. La dinámica de hoy va a ser la siguiente: los conferencistas van a presentar, van a tener la hora, ¿verdad?, que se les da siempre para hacer su presentación, y posterior a eso vamos a dar un espacio de preguntas y comentarios. Entonces se va a hacer como al final, una vez que ellos terminen. Posterior a eso, como siempre, los esperamos entonces arriba con el refrigerio y el cafecito, porque siempre es bonito, ¿verdad?, pues como seguir comentando y en la tertulia, ¿verdad?, y aprovechar también a los conferencistas fuera de aquí de la sala. Los voy a presentar así rápidamente porque todos los conocemos, ¿verdad? Hansel Chavarría Cubero es coleccionista de billetes, monedas y boletos de café de Costa Rica desde hace 20 años. Ha sido conferencista en varios eventos y congresos. Actualmente es vicepresidente de la Asociación Numismática de Costa Rica y investigador numismático. Don Luis Fernando Salazar Alvarado, igual coleccionista de boletos de café desde hace 15 años, ha sido conferencista en varios eventos y congresos, es investigador numismático y miembro activo de la Asociación Numismática. Entonces, les doy la palabra y les agradezco la colaboración para el ciclo de conferencias numismáticas y damos inicio a la actividad. Buenos días a todos. Muchas gracias, Patricia, y también un agradecimiento especial para la Fundación de los Museos del Banco Central por propiciar este tipo de actividades de difusión numismática. Muchas gracias a ustedes por estar presentes también. Básicamente, la conferencia está titulada El Real en los boletos de café de Costa Rica. Es, como lo dijo doña Patricia, una réplica de una exposición que tuvimos en el 6º Congreso Numismática realizado en Antigua, Guatemala. Básicamente la presentación va a estar compuesta de dos apartados. Una primera parte donde hablamos del real como moneda propiamente hablando. Hay una pequeña pinceladita también del café en Costa Rica, y luego el real propiamente los boletos de café. Y el segundo apartado son básicamente probablemente lo que nos gusta a nosotros, que son las imágenes con fichas descriptivas de cada una de estas piezas. Disculpo también un poquito a Luis Fernando, me dijo a mí que andaba un poquito ahí pegadito de la tos, entonces cualquier cosa para que tengamos ahí una consideración especial. Bueno, básicamente empezamos. El real, los boletos de café de Costa Rica, denominación del resabio colonial. Antecedente, el real como moneda. Bueno, el real español o real de A8 nace en España, es la primera moneda en tierras de ultramar. La primera moneda en tierras de ultramar fue emitida en México en la primera mitad del siglo XVI bajo el reinado de Carlos I. Son aquellas moneditas que conocemos como Carlos y Juana. Otras secas de fabricación: Lima, Perú, Potosí, Bolivia, Bogotá y Popayán, Colombia, Guatemala, entre otras. Con la declaración de independencia por parte de Guatemala en 1821, los países centroamericanos siguieron el espíritu de libertad contenido en el acta y comenzaron a establecer sus organizaciones administrativas, constitución y bases legales, sus propios emblemas y simbologías como parte del proceso de soberanía. En 1823-1824 se da la Constitución de la Federación, Repúblicas del Centro de América, conformada por los 5 países centroamericanos: Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica. En este momento se mantenía una denominación del real como resabio colonial. Como estados incipientes, se sustituyen las leyendas y símbolos de la monarquía por otros de libertad, fraternidad y prosperidad: árbol de ceiba, palmeras, ramas de mirto, montañas con el sol naciente y en el cenit, etc. Emblemas que demostraban ser naciones que superaron la independencia de la corona española para esos momentos en decaída. El caso de Costa Rica, de Estado independiente a Constitución de la República. En 1838, Costa Rica se separa de la República del Centroamérica. Surgen diversas ideologías internas de cómo organizarse y constituirse, unos con la idea de retomar la integración o bloque de países del área, otros con corte nacionalista. Con las reformas de 1848 por el primer presidente José María Castro Madriz, el real sigue siendo la moneda hasta 1850,
para darle paso al peso, aunque el real siguió utilizándose hasta por lo menos en las 2 décadas siguientes. En este tiempo, se puede asegurar que en Costa Rica circulaban 3 tipos de monedas de naturaleza distinta, a saber, número 1, la moneda del real de distintos países, en algunos casos habilitada por el gobierno para circular por medio del resello del león pasante, entre otros casos, en otros casos sin habilitación, pero igualmente aceptada como moneda válida por el pueblo y comerciantes. El otro supuesto sería la moneda nacional acuñada oficialmente, y bueno, básicamente el ejemplo que estamos ahora, que es básicamente los boletos de café como moneda privada, en este caso con expresiones de reales. Empezamos con una breve reseña del café. Buenos días también, y ya dijo Hansel que ando con un resfrío, hay una tos alérgica por aquello. También se hizo la observación de que esto fue parte de una conferencia en el Congreso Centroamericano en Antigua Guatemala. Por eso es que la referencia histórica está más completa, y a lo mejor ya todos los que están aquí la hemos escuchado, pero lo que se hizo con la conferencia fue actualizarla en imágenes de boletos de café. La verdad, cuando el tema surgió para exponer en Guatemala y que fuera admitido, se pensó que podíamos tener unos 12 o 15 tal vez boletos de café en denominación de real o medio real, y resulta que aparecieron más de 50 boletos. O sea que algo que se creía que iba a ser muy ligero se actualizó para esta conferencia. Entonces la parte histórica, para después ver las imágenes y aprovecharlas. Esto, bueno, lo han dicho ya varios autores, que don Tomás de Acosta y Hurtado de Mendoza, nacido en La Habana, último gobernador de Costa Rica, es a quien se le atribuye realmente el ser el impulsor y continuador de las primeras siembras de matas de café. Recuerden que no necesariamente las primeras producciones de matas de café era para la exportación del grano. Y aquí hay un dato importante, que por la plaga de langostas fue el rey Carlos IV que exonera de los impuestos del diezmo al café, cacao, azúcar y algodón por 10 años, con el fin de reanimar y extender la agricultura, para que así los habitantes pudieran salir de la miseria en que se encontraban. Recordemos que nosotros obtuvimos la independencia en 1821, y la verdad los españoles no nos habían dejado gran cosa, sí, una miseria, y había que buscar ahora sí cómo ser nosotros autosuficientes. En eso sirvió el café, el cacao, el azúcar sobre todo, y en algunos sectores el algodón. Después también todos conocemos y hemos visto la placa que hay de la Catedral 100 al norte del presbítero Félix Velarde Umaña, que era el cura de San José, designado en la Catedral Metropolitana, que declaró en su testamento 2 solares sembrados de café, pero dice él, listos para la cosecha, y se los heredó a su madre al no tener descendencia. Importante también que los primeros jefes de Estado, don Juan Mora Fernández, don José Rafael de Gallegos y Alvarado y don Braulio Carrillo Colina, continuaron con la supresión de tasas, diezmos e impuestos. O sea, había que dar algún beneficio para que la gente se atreviera a sembrar. En 1822, vea que ya habíamos logrado la independencia un año atrás, inicia el ofrecimiento gratuito de tierras en San José y Cartago, a cambio de que se iniciaran en su cultivo. Logra aumento considerable, sobre todo en el café. Ello dio como resultado una primera exportación a Chile en 1832. Vean que son 10 años después. Debe destacarse que el café de Costa Rica llegaba a Chile, pero de Chile ellos lo reexportaban hacia Europa, y era café chileno de Valparaíso, no era café de Costa Rica según ellos. El auge anterior permitió también, con estas ventas de café, la construcción de la carretera al Puerto Atlántico, o sea, Limón, y se mejora la existente al Puerto Pacífico, Punta Arenas, donde se construyó el muelle que daría lugar a más exportaciones, sobre todo a Londres, las que hacía don Braulio Morales, sobre todo, así como a Hamburgo, Alemania, y con la instauración de un impuesto de $1, y aquí viene a coincidir también el por qué el real después se incorpora al boleto, por cada quintal de café exportado se pagó la deuda con la federación.
O sea, pudimos salir un poco de, yo no voy a decir de pobres, pero sí que se pudo cumplir con una deuda que actualmente yo creo que es casi que impagable. Los cafetaleros de entonces, 34, 44, aprovecharon las exportaciones a Europa para mandar a diseñar sus propios boletos de café, muchos de los cuales en la denominación de real. Real puede ser medio real o un real. O sea que fueron los primeros cafetaleros más importantes, los que tenían las fincas más grandes, los que pudieron sufragar el costo de un boleto de café, normalmente en material cuproníquel o bronce. Las relaciones comerciales establecidas con Alemania e Inglaterra por medio de la exportación del café hicieron que costarricenses hijos de cafetaleros estudiaran en Europa y así se graduaran de ingenieros, médicos, contabilistas, dentistas, entre otras profesiones. Ahora, eso porque aprovechaban la exportación del café y se llevaban a los hijos de los cafetaleros para que obtuvieran también un trabajo, y así fue, por ejemplo, como el presidente Montealegre, José María Montealegre Fernández, vino luego graduado como el primer médico. Las primeras exportaciones a Inglaterra, 1843, más o menos puede ser la fecha que no está documentada, pero que podríamos decir que es la fecha de los primeros boletos de café. Se dieron gracias al aporte del navegante y comerciante inglés, ya todo lo hemos escuchado, don Rodrigo lo había mencionado por acá, sobre todo con los cafetaleros don Santiago Fernández Hidalgo y con don Braulio Morales Cervantes, que era el cafetalero más importante de entonces en Heredia, mucho antes de don Julio Sánchez Lepis. Esas exportaciones se consolidan como el antecedente inmediato que marcó la base económica del país como dependiente del café. Propició la comercialización del café de Costa Rica, el número de caficultores aumentó y la República ahora sí entró en su primer periodo de prosperidad económica, superando el estancamiento económico que nos dejó la época colonial. Esa prosperidad hizo que algunos extranjeros quisieran venir a Costa Rica a invertir. Tal fue el caso del constructor norteamericano, ahí hay que cambiar la A por una O, Minor Cooper Kidd Makes, quien emprendió la construcción de un ferrocarril con el fin de poder exportar el café por el puerto Atlántico en Limón. Y después ya todos sabemos lo que fue la United Fruit Company. Por último, en esta etapa de la transición de una economía de agricultura de subsistencia, que era la que prevalecía, a una de producción de café para la exportación, pues tuvo el efecto de elevar el estatus de la élite, que era el término sobre todo que don Samuel Stone le daba a esos primeros cafetaleros, puesto que su modesta situación económica de los últimos años de la colonia se mejoró hasta el punto de llegar a ser compatible con su posición política dominante. Es aquella famosa frase que de ahí salían los presidentes, los magistrados y los ministros. Finalmente, en palabras de don Samuel Stone, en ese artículo que todos conocemos, los cafetaleros, el único grupo con dinero, dice él, y poder a la víspera de la comercialización del café, fue la élite política y económica de la época colonial, muchos descendientes de esos españoles ya casados con costarricenses, dándose una clara relación entre poder político y preponderancia económica. Eso hizo también que algunos presidentes de la República incursionaran también en la actividad cafetalera. Podemos decir casi que con toda seguridad el boleto de Juan Rafael Mora Porras, tal vez el boleto, no sé si el más bonito, pero sí como el más perseguido, y es muy elegante. Además es el más pequeñito y eso tiene mucho que decir. Está como manuscrito y tiene mucho detalle. Yo creo que es de los boletos más lindos que se pudieron haber hecho y podría ser de los 3 primeros boletos de café de Costa Rica. Vean que es de un presidente de la República que lo fue por 3 ocasiones.
hasta que fue derrocado y finalmente, desgraciadamente, fusilado como un cobarde casi. Bueno, sobresalen, y esto es otro dato que también en Antigua Guatemala hizo mucha mención, que más de una veintena, o sea, más de 20 de esos cafetaleros llegarían a ocupar cargos de jefes de Estado, presidentes de la República, diputados de la Asamblea Legislativa, ministros de gobierno, e incluso hay 2 o 3 boletos de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, todos con sus respectivos boletos de café. Entonces, a manera de conclusión, en esta parte histórica sabemos cómo se hicieron las primeras exportaciones, cómo se consolidó la élite cafetalera y también cómo se hicieron los primeros boletos de café. Sobre todo que los que se hicieron en un real o medio real, sabemos que se mandaron a hacer a Europa los primeros, porque después hay mucho boleto nacional. Seguimos. Emisión de los primeros boletos de café con denominación de real. A falta de metálico nominal para las diferentes transacciones requeridas, en Costa Rica circulaban monedas de real de distintos países. Esta situación era común en tiempos de la colonia y se aprovechaba su valor intrínseco de plata para proporcionarles valor. Por medio de las investigaciones de los cafetaleros y de los hechos relevantes, se ha determinado que los primeros boletos de café en Costa Rica pueden haberse confeccionado y utilizado a partir de mediados de la década de 1830 y con mayor auge a partir de la década de 1840, coincidiendo con el apogeo de las exportaciones al Viejo Mundo. Los boletos de café con moneda sirven para el pago a los trabajadores y para las compras en los comisariatos, tiendas de bienes básicos que en muchas ocasiones tenían los mismos cafetaleros en su propiedad. Al estar condicionados los pagos en temporalidades de tiempo, los mismos boletos servían para la compra de artículos y comida. Los boletos se emitieron conforme al inventivo imaginario del emisor en cuanto a materiales utilizados, formas, símbolos y figuras, nombres y denominaciones. En muchos casos, con denominaciones propias de la tarea, como canasto, cajuela, medios, cuartillos, sacos, etc. Para el caso de los boletos con expresiones de reales, surgen precisamente por ser coincidentes a la utilización de la moneda con el mismo valor, la necesidad de encontrar valores nominales que se adecuaran a las transacciones y que pudieran servir como una denominación exacta, no únicamente los valores de referencia normales del café, como lo son cajuelas, canastos, cuartillos, etcétera, etcétera. Al final, si ya se menciona que los boletos se hicieron las veces de moneda privada, con la inclusión del valor de reales, tal circunstancia no fue solapada y se volvió aún más evidente. De esta manera, los boletos de real conllevan varios propósitos: pagar a los recolectores en denominación de la moneda del momento y como moneda de cambio ante terceros en espacios reducidos, generalmente dentro de la misma finca del cafetalero y para sus comisariatos, pero excepcionalmente también en convenio con otras fincas o haciendas cercanas, aceptados por contener la seña, nombre del cafetalero, a quien se le podía reclamar el compromiso de pago por ser quien los emitió. Ahora seguimos con la segunda parte, que es propiamente ya las imágenes de los boletos de real junto con una ficha descriptiva. Gracias. Bueno, yo creo que esta parte, al menos a mí, es lo que más me llama la atención, aunque ya vimos la parte histórica, pero los que coleccionamos boletos de café, lo que nos encanta son las imágenes, y ojalá encontrarse un boleto que no lo haya podido nunca obtener o saber que existía, sobre todo. Básicamente, porque en esto de los boletos, lo que uno desea como coleccionista es tener un dato certero de quién es el cafetalero que hizo ese boleto de café. Ya en otras charlas aquí hemos descartado boletos o se han identificado otros cafetaleros y todavía quedan boletos que hay duda a quién pertenecieron. La ventaja de los boletos de medio real o de un real es que todos están, creo yo, plenamente identificados. Bueno, aquí sale, ahora vamos a ver más imágenes. En Antigua Guatemala hicimos referencia con un boleto, pero para Costa Rica lo que quisimos es además enseñar más boletos con contramarcas, que tal vez en Antigua no era tan importante. Entonces nos dimos a la tarea de buscar esos 50 boletos de medio real o de un real, incluso con contramarcas.
para llegar a identificarlos. Algunas contramarcas identificaban los cafetaleros, otros no. Bueno, don Juanito es un héroe nacional, el que nos ganó la campaña nacional, ¿verdad?, contra los filibusteros. Después lo terminamos fusilando en la Angostura, Punta Arenas, en una página negra de nuestra historia. Comerciante, político, alcalde de San José, constituyente, presidente de la República durante 3 periodos consecutivos, benemérito de la patria, uno de los personajes más reconocidos e importantes de la historia costarricense, propietario de haciendas cafetaleras y de azúcar, entre ellas la hacienda Frankfurt en Las Pavas, San José. Recordemos que también tenía azúcar allá por San Rafael de Ojo de Agua en Alajuela. Se casó con doña Inés Aguilar Cueto, que era hija de un jefe de Estado. Vean, estas relaciones de algunos boletos que se hicieron aquí es básicamente para coincidir con lo que decía don Samuel Stone de la élite cafetalera que hizo surgir al país, no solo por el café. Entonces es casado con una hija, Manuela Aguilar Chacón, jefe de Estado. Además, su hermana Ana María fue la esposa del presidente José María Montealegre Fernández, durante el cual se ordenó y ejecutó su fusilamiento en 1860 en el puerto de Punta Arenas. Bueno, quiere decir que era o había sido su cuñado. Después ella fallece, ya cuando lo fusiló había fallecido doña Ana María, y él, José María, se vuelve a casar con quien le enseñaba inglés a sus hijos. Estos, por ejemplo, son contramarcas y materiales diferentes. Cuproníquel, siempre el JRM, que pareciera que es como hecho a mano, por eso creo yo que es un boleto precioso. La hacienda Frankfurt es de Pavas. Hay un documento, él como presidente de la República lo emite desde Hacienda Frankfurt en Pavas, más o menos hoy donde está la embajada americana. Este otro también contramarcado con estas famosas rayitas. El otro día oí a alguien que me dijo que si yo tenía el boleto de Juan Rafael Mora con las patas del chancho, y le digo, como las patas del chancho, y dice que es que esas marcas son como las pezuñas más bien del chancho. Yo creo que hay que ser muy creativo, pero bueno, tiene unas rayitas que podría ser, no se sabe de cuál cafetalero. También está en otro material, bueno, aquí está, estos son cuproníquel con el JG, y en otro boleto, también de medio real, buscando, el JG aparece a la inversa. Vean cómo dándole vuelta al boleto son diferentes. Entonces, como para los detalles, los que nos gusta coleccionar diferentes modalidades, ahí viene la JG, que no se sabe con certeza quién es ese cafetalero. Para haber contramarcado un boleto tan lindo, es curioso que no se haya podido investigar, bueno, se ha investigado mucho, pero no se ha podido tener la certeza quién era JG. Este otro también, vean cómo cambia el material de cuproníquel ahora a bronce. Y también vean cómo en el bronce vuelve a aparecer el JG. Aparecen los dos y vuelve a aparecer en bronce invertido. O sea, está invertido tanto en cuproníquel como en bronce. Don Juan Francisco Mora Martínez, es un boleto también medio real, muy bonito, así limpio. Normalmente aparece Finca La María en San José. Igualmente, bueno, vamos a ver si vemos Juan Francisco, perdón, aquí este boleto, lo que tiene las características de la Finca La María son contramarcas. Entonces, contramarcas que se pueden ir identificando, que se pueden saber de quiénes son, unas estrellas que lo han usado algunos cafetaleros, la estrella, la R que tiene aquel que se cree que se usó, o al menos está documentado en Santo Domingo de Heredia. Este otro, también muy conocido, el boleto de medio real, José Espíritu Santo Echandi García.
de la Hacienda Esperanza también aparece muy contramarcado. Estos son otras contramarcas que tiene. Vean que es interesante esto de medio real, como la F, la R, la estrella, esta misma R, cómo vuelve a aparecer en esos boletos de medio real. Lo que se cree es que en algún momento no fue que esos cafetaleros compraron la finca, sino que se dejaban los boletos y los remarcaban, porque no hay ningún documento que se diga, por ejemplo, que la finca La Esperanza de don José Espíritu Santo Echandi haya sido adquirida por algunos de ellos. Un boleto también muy bonito de José Joaquín Mora Porras, hermano de don Juanito, político también, militar, hermano de los presidentes Juan Rafael Mora Porras y don Miguel Mora Porras, también diputado, comandante de la plaza. Él tenía 3 haciendas cafetaleras. Incluso lo escuchamos, creo que don Rodrigo lo dijo, con la verbena también en Alajuelita. A diferencia de don Juan Rafael Mora, don José Joaquín sí tiene boletos para 3 fincas: El Recreo, Las Ánimas y Tiribí, mientras que su hermano solo se le conoce el de Frankfurt. General al mando del ejército, realmente fue quien le ayudó al presidente, a su hermano, a ganar la campaña nacional. Se casó, y aquí vuelve otra vez la misma tesis de la élite cafetalera, con doña María Dolores Gutiérrez Peñamonje, hija del jefe interino de Estado, diputado, alcalde y magistrado, cuando esos los magistrados tenían muchas haciendas y mucha plata. Nacido en Guatemala, tan lindo que era antes, ¿verdad? Sí, y recuerden que don Agustín es un detalle que al final lo vamos a ver cuando Hansel lo diga, que era también dueño de la hacienda Santa Rosa, y yo creo que de todo Guanacaste, prácticamente. Tuvo un hijo también, que era el dueño allá de Hacienda Vieja por Curridabat, que era el Gutiérrez Mora. Bueno, este era don Agustín Gutiérrez y Lizauzábal. También tenía fincas en Centroamérica y la Santa Rosa en Guanacaste. Esto para hacer ese dato importante. Este es el de don José Joaquín Mora Porras, hacienda, y vean qué interesante, porque dice hacienda de Áminas, no Ánimas. La finca se llamaba Ánimas, pero estos ingleses yo creo que escribían a como les sonaba a ellos y no a como se lo mandaban por escrito. Para un inglés tal vez decir Ánimas era muy difícil, y encontró más fácil cambiarlo y ponerle Áminas, con lo cual Áminas no lleva tilde, no lleva acento, como si lo lleva Ánimas. El boleto aparece así, normalmente aparece contramarcado, este está limpio. Estos son otros de don José Joaquín, hablando de sus diferentes fincas. Vean cuando vuelve a aparecer la F, la estrella, la C, y también alguno de esos vuelve a aparecer. Estos son vean que de Áminas, porque así aparece el boleto. Áminas con contramarcas. El anterior, como ustedes vieron, este está completamente limpio y es muy escaso. Bueno, este también, el Tiribí. Vean cómo la hacienda de don José Joaquín Mora Porras también vuelve a aparecer la C, la F. Pasaron a manos de los Montealegre, entonces por ahí hay tesis de que la C es de Collado, la F es de Francisco. En fin, eso sí hay más datos que se pueda tener certeza. Este es uno muy bonito, con un resello que le encantaba a doña Elisa, quien todos la recordamos. Yo una vez leí un artículo de hace muchos años, cuando yo no coleccionaba boletos, que me encantó, que le decía que doña Elisa era la mamá de los boletos de Costa Rica. Un artículo muy lindo, y yo creo que muchos de nosotros fuimos a rebuscar a la casa de doña Elisa. Ella le encantaba
porque don José Joaquín Mora Porras de Medio Real del Recreo está habilitado, ahí dice, y es J.R. Carazo Alvarado. También Juan José Mora Martínez, hermano de aquel anterior. Curiosamente, yo entré en esto de los boletos por la genealogía. Esto es un paréntesis, después me repone el tiempo, Patricia, por favor. Yo me incorporé en la Academia de Ciencias Genealógicas sobre un trabajo, la genealogía de los cafetaleros. Y Juan José Mora y su hermano Juan María no aparecen el año fallecimiento. Yo creo que en la colección, yo tengo más de 5,000 boletos identificados y todos tengo el año que nació y el año que falleció. Y solo estos dos no he podido encontrar. Y alguien me dijo que es que el año que ellos murieron, ese tomo se perdió en la curia metropolitana. Entonces no se ha podido. Si alguien los tiene, se los cambio por un boleto. Sí. Bueno, aquí también está un boleto, vean que es medio real, todos estos de bronce, Hacienda La Raya, Ezequiel Flores, Gamboa y compañía, con 2 contramarcas muy conocidas y supuestamente utilizadas en Heredia. Es algo muy extraño, ¿verdad? Como un boleto de San José, de La Raya, lo que fueron de los von Schotter, fueron a aparecer hasta Heredia. Marcelo Zúñiga Castro, los que admiramos tanto al maestro Paco Zúñiga, me encontré una gran sorpresa, se lo dije a Hansel antes del viaje a Guatemala. Hansel, viera lo que encontré, y este dato es muy importante. Es un boleto que está en el libro de doña Elisa, también está en el libro de don Carlos, pero fue un comerciante cafetalero en un periodo muy corto, propietario de la hacienda Francisco de Paula, no de Padua. Normalmente yo incluso lo tenía mal escrito por un error, es Paula. Fue el papá, y este es un dato para los que nos gustan muchas de estas cosas históricas, de 2 presbíteros muy conocidos, Mariano y Ricardo Zúñiga Valverde. Uno estaba en la Soledad, el otro estaba en el Carmen. Curas párrocos del Carmen y Santa Teresita, ambos miembros del Cabildo Metropolitano de San José, con lo cual al fallecer les dio derecho a ser sepultados en la Catedral Metropolitana. Don Marcelo fue el abuelo materno del destacado tenor costarricense don Melico Salazar Zúñiga, a quien en su honor se bautizó el Teatro Popular de San José, un famoso tenor. Pero además, bisabuelo del reconocido escultor, dibujante, pintor costarricense, naturalizado mexicano, don Paco Zúñiga Chavarría. Creador, para los que nos gusta un poco de monedas también, en 1935 de la famosa escultura en piedra Maternidad, que se hace después en la conmemorativa de los 25 años de la legislación social de Costa Rica. Este también es un boleto muy bonito y llama mucho la atención. Está con 2 contramarcas más, ¿sí? Aquí puede aparecer, digamos, dónde están las habilitaciones de él. Igual dice, habilitado por Marcelo Zúñiga, probablemente su hijo de igual nombre. Y bueno, aquí hay más contramarcas de él. Una SR que en algún lado encontré que le habían puesto que era de Sixto Rodríguez. Yo no creo que sea de Sixto Rodríguez. Que un boleto de esta naturaleza terminara en una época ya en Palmares no me suena mucho. Podría ser incluso San Rafael del doctor Calderón Guardia y de su hermano Paco Calderón Guardia en Orosi, pero tampoco hay certeza de eso. Y la HA de un Honorio Arias que estuvo allá por Pavas, ese sí podría tener certeza. Y aquí en adelante Hansel va a seguir explicando. Bueno, este lo voy a pasar un poco más rápido. Entonces, un real, la Luisa, ya sabemos que Matarredonda era todo Milet hacia abajo, la famosa casa
donde quedó laxa, después había un restaurante que la botaron, hasta el río, que después fue de su yerno, el doctor Giustiniani. Todo eso era de los Millet. Este es otro medio real. Vean que este es un boleto muy sencillo, la verdad, que es de Joy and Chotter, que tiene las iniciales de ellos dos, que es la misma la raya que vimos ahora anteriormente en Desamparados. Estos también de Lima. El HB se lo hemos atribuido a Hipólito Brenner Robles, también su hermano tenía boletos. Estos son un poco más sencillos. Y el general diputado constituyente Pedro García Oriamuno aparece normalmente así. Este sí no aparece contramarcado, o yo no lo he visto con contramarcas. También formó parte del tribunal militar que dispuso el fusilamiento de don Juan Rafael Mora Porra. O sea, vean que o aparecen por un lado o aparecen por el otro. Casó con doña Juana de Dios Jiménez Zamora, hija de don Ramón Jiménez Robledo, o sea, hermana de don Jesús Jiménez Zamora y por tanto tía de don Ricardo Jiménez Oriamuno, alcalde y gobernador de Cartago, nombrado por la audiencia de Guatemala. Este es el de Pedro García, medio real, llama mucho la atención. Y le dejamos a Hansel, ahora sí, al padre. Gracias, Luis. Seguimos con Matías Zabaleta Pacheco, sacerdote, educador y agricultor nacido en Cartago. Tuvo una influencia determinante para el asentamiento de la villa de Desamparados y su creación como cantón en 1862, donde fue cura, párroco y propietario de las haciendas La Simpatía y La Raya. Se dedicó además a proyectos educativos, el trabajo colectivo y las obras comunales en pro de la transformación social. Miembro de la comisión redactora del Catecismo en Costa Rica, luchó contra el jefe de Estado, don Braulio Carrillo Colina, en la Guerra de la Liga, fue condenado a muerte e indultado en 1842. Básicamente ahí la imagen total del boleto, con su ficha descriptiva, Matías Zabaleta Pacheco, en un módulo de 19.5 milímetros con expresión de medio real, Desamparados, San José. En esta ocasión el boleto de Manuel José Zamora González, que es una excepción para la presentación porque a pesar de que no tiene una denominación de real, ciertamente los 12,5 centavos equivalen, o es una emulación en centavos a lo que era el real. Entonces básicamente es como la excepción en la presentación, donde hay un boleto que no tiene la expresión de real nominal como tal, pero sí su equivalencia. Entonces quisimos presentarlo también, que en este caso está el boleto limpio y junto con una contramarca que la hemos atribuido a Eloy León Villalobos. Un ejemplo también de las habilitaciones posteriores que habían de los boletos originales. En algunas ocasiones compraban la finca, les regalaban los boletos. Hay muchas circunstancias por las cuales pudo haberse producido esas circunstancias. En esta ocasión el boleto de Paulino Ortiz Campos, el primero, el número 35, en esta ocasión el limpio, donde se puede expresar también muy lindo el medio real. Tiene una particularidad, una confección, una tipología un poco distinta a los otros. En esta ocasión el mismo boleto, pero con contramarcas OP, atribuido a Oscar Pacheco, y las contramarcas también OIH, que es Oscar y de Pacheco, y en algunas ocasiones M&M, que se ha suponido que es de Mariana Morales. Hemos querido básicamente detenernos en dos fichas descriptivas que son un poco más amplias, un poco más grandes, para el caso, por ejemplo, de Henry Geyer Stone, y para otro caso que va a ser de Nazario Toledo, que posteriormente lo vamos a ver. Esto porque la simbología utilizada, por ejemplo, es muy particular. Entonces, bueno, vamos a verlo. Dice Henry Geyer Stone, 1834-1888, nacido en Filadelfia, Estados Unidos, perfumero y luego graduado farmacéutico en 1854. Decide a finales de 1850 viajar a aventurarse a Costa Rica, donde se encontraba radicado su hermano George, prefiriendo sobre la fiebre del oro en California. Cafetalero y empresario, dueño de la botica Geyer en Cartago junto con su hermano. Ambos hermanos eran cuáqueros y reconocidos médicos en Cartago. Por influencia de su hermano, Henry se forma como masón, cuestión extraña ideológicamente para la filosofía que practicaba. Para 1869,
Henry casa con Matilde Frese Sandoval y se convierte al catolicismo, no sin antes renunciar a la logia Progreso 9 con una carta en la que expresa arrepentimiento de formar parte de una sociedad, a los ojos de la época, secreta e ilícita, merecedora de excomunión para el catolicismo, por lo menos así se veía en esos momentos también. Aquí vemos el boleto de Henry Geyer, medio real, Santiago, que Santiago es básicamente por la procedencia o el lugar donde es, Santiago de Paraíso. El otro boleto mostrado, igual, pero en esta ocasión con una diferencia, va a ser una variante de tener esos puntitos. Acerca del simbolismo del reverso del boleto, se aprecia lo que podría considerarse a Santiago Cebedeo, conocido como Santiago Mayor Apóstol, santo patrono de España, con armadura luchando como caballero. La iconografía usada fue la de Santiago Matamoros como simbolismo religioso en la Edad Media, particularmente para España en los tiempos de monarquía y fervor del catolicismo. Tal simbolismo se deriva de un componente mitológico tomado del relato del rey Ramiro I de Asturias en la Guerra de Reconquista contra los musulmanes, Guerra de Clavijo, quien expresó que el 23 de mayo del año 844 tuvo la aparición del santo, quien le indicó que ante la invocación de su nombre por los soldados lideraría la batalla para la victoria. La leyenda cuenta que los españoles se fueron a combate con el grito «Dios ayuda a Santiago». Igualmente el lema siguió e inclusive cambió en otras batallas en contra de los musulmanes como grito de guerra, generalizándose también como Santiago cierra España, utilizado por las tropas cristianas. De todo eso se destaca el origen de la figura del santo como mata moros, el término usado para referirse también a los musulmanes, como se puede expresar también o se puede ver acá. El rey Ramiro I de Asturias dictaría el voto de Santiago, invitando a la peregrinación como agradecimiento hacia el santo por su intervención en la batalla, poniendo a disposición sus mejores cosechas y vendimias al santo. Esta peregrinación y ofrendas fueron acogidas en el momento por los reinos de Asturias, Galicia, León y Castilla. Actualmente una peregrinación globalizada por ser Santiago el santo patrono español y tener seguidores en todo el mundo. Se le conoce como el camino hacia la tumba de Santiago el Mayor, situada en la Catedral de Santiago Compostela. Entonces, eso es una evidencia también cómo en los tiempos a veces cambia un poco la historia o cómo originalmente se puede distorsionar, porque realmente el trayecto o el camino que conocemos hoy realmente era un gesto de agradecimiento en un relato, una leyenda, por haber aparecido también el santo luchando contra los moros. La imagen y referencias del Santiago Matamoros se encuentran en muchos poemas, libros y crónicas del medievo. Su representación en pinturas y arte religioso ha sido extensiva en catedrales e iglesias en España y el mundo. No hay duda que el nombre lugar, Santiago de Paraíso, donde Henry desarrollaba su actividad de café, fue determinante para la utilización de la figura, pero también conlleva una gran curiosidad en relación a los eventos sucedidos en su vida. Existen otras representaciones parecidas, inclusive para afiches o boletos genéricos europeos, pero en estos casos representan a San Jorge venciendo un dragón que merodeaba la ciudad pagana de Silene en Libia. Sobre esta leyenda se recrea todo el imaginario existente y cuento de hadas de princesas y dragones, y hacemos referencia a que hay algunos otros boletos genéricos o tokens, por ejemplo, donde es una figura similar pero realmente matando a un dragón, que en este caso sería distinto. Hipótesis: Henry fue cuáquero, se integra a la masonería para luego renunciar y practicar el catolicismo romano y apostólico. Cada una de las participaciones quizás es el resultado de una búsqueda existencial importante en su vida, unas propias y otras quizás motivado por el amor, ya que su conversión final al catolicismo obedece a su deseo de casarse y tener la investidura suficiente que el dogma requería. La imagen de Santiago Matamoros como caballero armado también se ha asociado a lo largo del tiempo como símbolo para la lucha contra los infieles y liberación del pecado, desplazando en este caso al moro por cualquiera de las luchas que se tengan en un determinado contexto. Bajo este sentido, una hipótesis es que la utilización de esta imagen en el boleto sea la intención gráfica de dejar atrás sus filiaciones, particularmente con la masonería. La imagen igualmente fue utilizada en los tiempos de la colonia, siendo parte de los elementos heráldicos presentes en el escudo de armas de la ciudad de Antigua Guatemala, Santiago de los Caballeros, donde en este caso de manera homóloga los indígenas serían los moros o infieles, y además como acto de subordinación, véase el santo por encima de los volcanes, tierra, agua y Acatenango.
igualmente una imagen y simbología retratada en las proclamas de Guatemala. Y quisimos dar un ejemplo, precisamente el reverso, la proclama guatemalteca al rey Fernando VII en 1809, en un módulo grande que es de 16 reales, porque básicamente este es el escudo de armas utilizado en Ciudad de los Caballeros, primeramente en Antigua, después trasladada a Guatemala, donde se ve también como un acto de, se diría como de superioridad y demás, pasa por las tierras de Guatemala, que en este caso son representadas por los volcanes, y aquí, a pesar de que no se ve muy bien, generalmente hay como un bichito, un hombre como con una espada, y es precisamente donde el santo llega a liberarlo, a convertirlo, a transformarlo. Recuerden que el santo en este caso es sinónimo también de aquellas personas que, por ejemplo, están como en el lado oscuro, que necesitan convertirse y demás. Pasamos a la ficha de Nazario Toledo Murga, 1807-1887, nacido en Guatemala, fue un médico y político que desempeñó altos cargos en Costa Rica, fue el primer profesor de cirugía en la Universidad de Santo Tomás, asimismo también su rector durante 9 años entre 1850 a 1859, diputado al Congreso de la República Federal de Centroamérica, comisionado en 1839 por el gobierno de Guatemala en Costa Rica, periodo en el cual se ratifica el 18 de agosto de 1839 el Tratado de Amistad y Alianza Carrillo-Toledo, firmado a su vez por el presidente de Costa Rica, Braulio Carrillo Colina. A partir de su firma, ambos países mantienen relaciones oficiales. Fue diputado en varios periodos del Congreso en Costa Rica, particularmente presidente de la Tercera Asamblea Constituyente en 1846 a 1847, diplomático de Costa Rica en Guatemala y Chile y ministro de Relaciones Exteriores en la segunda administración de Juan Rafael Mora Porras. Después de la caída del presidente Mora, regresa a Guatemala. Básicamente esas son las fichas de Nazario Toledo. En la primera ocasión, o la primera que se está mostrando es de un real, la segunda es de medio real, es una ficha también muy bonita estéticamente, con un arbusto y demás. Ahí vienen las fichas descriptivas, el tamaño de los módulos, Hacienda Santa Rosa, la Cruz Guanacaste. En este caso, una denominación distinta de 3/4, y aquí llama mucho la atención que generalmente es una ficha también que viene con la contramarca S, y ahora vamos a ver también una de las razones por las cuales también se ha contramarcado. Entonces básicamente también su descripción y demás. Y ahora vamos a hablar un poco acerca del por qué la atribución de estos boletos a el caso de Guanacaste, la Hacienda Santa Rosa. Con respecto a los boletos de Santa Rosa, el doctor Nazario Toledo Murga, de las denominaciones en reales y en general, los de quintales, que no los estamos expresando acá, pero hay otros boletos también de Nazario Toledo con otras expresiones, un décimo de quintal, por ejemplo, recuerdo, se ha llegado a la conclusión que son de Costa Rica y que Toledo no tuvo boletos de café confeccionados para fincas en Guatemala. Esto por estudios de los índices de tierras de Guatemala, lo cual no aparece hasta la fecha relacionado con ningún Toledo o finca Santa Rosa, sobre lo cual tenga alguna relación. Esto hago mención porque precisamente Santiago Toledo, como lo mencioné antes, era guatemalteco, Nazario Toledo era guatemalteco, regresa también después a Guatemala, y bueno, en múltiples investigaciones, en visitas a Guatemala y demás, se habían revisado índices de tierras que ellos allá tienen realmente muy bien registrados o muy ordenados en eso. No aparece en ningún caso propiedad o finca de propietario Nazario Toledo, ni tampoco finca Santa Rosa con las características, sino que hay otras fincas Santa Rosas, pero se descartan. El nombre de su finca Santa Rosa conlleva un factor sugestivo con respecto a su esposa, la ecuatoriana doña Rosa Matei Goyenaga, pero también a la Hacienda Santa Rosa en Guanacaste. A pesar que no se ha encontrado registro de su propiedad, se le conoce relación de familiaridad con su hijo del mismo nombre, quien casó con Angelina Chamorro Mora, bisnieta del terrateniente Agustín Gutiérrez y Lisa Orzábal, propietario de esa tal hacienda en Guanacaste. Bueno, y aquí mejor ni tan siquiera me detengo para poder explicar todo el tema genealógico, porque veríamos un montón de coincidencias, porque precisamente Angelina Chamorro y demás, doña Violeta Chamorro desciende de Angelina, y ambos también por esas dos ramas fueron propietarios de la hacienda en Santa Rosa. Al principio se pensaba que tenía fincas en Guatemala y Costa Rica, y que quizás utilizó indistintamente los boletos en ambos países, pero luego se descartó esta hipótesis. Por la fecha en que partió a Guatemala, en 1859, ante el derrocamiento de Mora, y la fecha indicada en el boleto de 1864, se ha pensado que a los años regresó
o viajaba temporalmente a Guanacaste sin la investidura del gobierno que antes representaba, y quizás lo hizo con otra más de comerciante, situación quizás desapercibida en la historia. Por todo ello surgen varias hipótesis: que comprar la hacienda Santa Rosa y que no necesariamente ese traspaso se haya inscrito, que también antes era muy común, y más en las tierras de Guanacaste, que eran grandes extensiones, que su propiedad fuera muy fugaz, o que se haya realizado actividades en una porción apenas de la gran hacienda Santa Rosa y que para tales efectos se hayan confeccionado las fichas. Lo que sí es histórico y veraz es que su vínculo y arraigo con Costa Rica se mantenía, ya que su hijo Nazario Toledo Matei se quedó en Costa Rica. No es descabellado ni tampoco se descarta la idea que el boleto sea precisamente de él, su hijo, aún siendo médico igual que su padre, pero tampoco se encuentran registros que le atribuyan el boleto. En varias visitas a Guatemala durante varios años se buscó información de tales boletos. En reuniones con varios amigos coleccionistas de fichas, con algunas excepciones era desconocido en sus colecciones, ni tampoco lo relacionaban con alguna finca o hacienda que haya tenido Nazario Toledo en Guatemala. En general, para la comunidad exonómica, esas fichas son desconocidas para Guatemala o Centroamérica, que se ha hecho también ese trabajo de descarte en algún otro país centroamericano. Y sobre cualquier otro país se descarta por estudios realizados, excepto para el caso de la ficha con resello, según se dirá más adelante. En conversaciones desde el 2009 con el investigador Alfonso Pérez Longo, colaborador también del excelente trabajo de fichas de Guatemala, el señor Carlos Páez, no recordaba relacionado a la ficha, pero sí recordaba haber visto alguna de ellas contramarcadas con ese, y aquí viene una historia muy interesante con esa contramarca. Eventual relación y atribución para Guatemala. En el catálogo del ingeniero Alfredo Hermes Iriarte de 1988 se indica que esas fichas se usaron en la finca San Sebastián del municipio de San Miguel Dueñas de Zacatepeques, usadas con la contramarca S, situación que se hereda y traslada al libro de Carlos Páez Andrade y Jacqueline Páez Riera en sus páginas 437 y 438. De esa finca se conocen los propietarios, sea primeramente para el año 1874 el español Norberto Cinza, quien denominó la propiedad por el sitio donde provenía y tuvo su propio boleto. Juan Francisco Aguirre también tuvo boleto con su hermano, mismo caso para el cafetalero Salvador Falla, todos propietarios de la finca mencionada. Y aquí tal vez tiene una lógica, ¿por qué hace relación a esto? Bueno, antes también lo mencionó Luis. En su momento nosotros tuvimos oportunidad de presentar en Guatemala, y era un tema también de interés que coincidía para Costa Rica y también para nosotros, de saber de que una ficha, siendo tica, eventualmente también circulara o se utilizara también en Guatemala. Con este último propietario un hecho revelador, y es que a inicios de 1900 el señor Falla usó fichas extranjeras habilitadas para ser usadas en su cafetal. Las mismas fueron encontradas en la finca y mayoritariamente salvadoreñas, pero también se encontraron unos pocos boletos de Toledo y aparentemente solo de la denominación de 3/4 del real, según logró mencionar el señor José Fernando Alonso Aguirre. Parece que podría existir igualmente algo revelador en los apuntes inéditos y originales del señor Hermes Iriarte, donde también podría derivarse la información. Esto es una imagen del catálogo de don Carlos Páez Andrade y Jacqueline Páez Riera, de las fichas de finca de Guatemala, donde se relaciona esta ficha precisamente con la contramarca de la S. Aquí hay un asunto que realmente esto surgió después de la conferencia en Guatemala, y es que tuve la oportunidad también de hablar con una de las personas que era primo del propietario de esta finca, que todavía hasta el día de hoy lo tienen y decían de Salvador Falla. Y casualmente él había tenido oportunidad de revisar algunas cuestiones que tenían en la finca, inventarios y demás, y efectivamente habían unas pocas fichas de 3/4 y estaban contramarcadas con la S, y se utilizaron en esa finca. Ya es una información completamente confirmada. Otro aspecto importante es que los pocos boletos que se encontraron de Toledo en dicha finca fueron aparentemente la denominación de 3/4 del real contramarcados con la letra S por Salvador Falla. Curiosamente, otras fichas que se usaron por ese cafetalero son artesanales y tienen únicamente 1R y 2 letras SS, y no son de troquel, sino incusas, pero sí coinciden con la misma tipografía, la S de la ficha de Nazario Toledo de 3/4. Hasta ahora se desconoce boletos de Nazario Toledo de denominación de 1 real o medio real contramarcados con la misma S o con la misma tipología de la S. Por la historia y referencias y el patrón de la S, en los boletos de 3/4 de Toledo y los otros artesanales incusados,
usados por Salvador Falla, parece que estos boletos contramarcados se usaron en dicha finca de forma casual, sin conocerse las razones. Además de lo anterior, cabe resaltar que tal boleto conformó la colección del grupo de estudio Dana Roberts, especialistas en fichas de Centroamérica, y quienes efectivamente lo atribuyeron a Costa Rica. Asimismo, coleccionistas, dealers y catálogos extranjeros de tokens de la vieja escuela como Enclon, Forrover, Schimmel, Randall, Cecil, entre otros, consiguieron muchas piezas directamente de lugar o fuente, sea en cada uno de los países y en algunos casos con apuntes y trabajos inéditos, que fueron tomados como referencias por distintas casas de subastas. En los casos en que ha correspondido, se ha atribuido a Costa Rica, con la salvedad por lo dicho para el caso del boleto o ficha contramarcada con la S. Esa sería la presentación y les agradecemos muchísimo el tiempo. Tal vez para nada más terminar, hacer referencia que cada una de las imágenes pertenecen a la colección de don Luis y mi persona, y la ficha excepcional de Hacienda Las Ánimas en versión limpia forma parte de la colección del señor Tomás Dueñas. Bueno, continuaríamos. Primero, pues felicitarlos por la conferencia, porque realmente estuvo muy interesante, y quisiéramos ver si hay preguntas, comentarios. Por acá tenemos uno. Con todo respeto, ¿cuándo se dejaron de usar las fichas en Costa Rica o Centroamérica? ¿Hubo una etapa? ¿Por qué motivos se retiraron, no? Bueno, gracias por la consulta. Realmente, a pesar de que el Código de Trabajo lo regula y lo prohíbe desde la promulgación 1948-43, aquí está el especialista también en Derecho Laboral, todavía seguimos utilizando en algunos lugares fichitas más normales o más comunes, y lo hacen quizás como una forma también de llevar un inventario y después cancelar también tantas cantidades de cajuelas que recogieron las personas. Entonces digamos que es una práctica de que no del todo se ha terminado. En algunas ocasiones hay personas que pagan, o algunos cafetaleros que pagan con boletos de café. Ya no es normal, ya no es común, porque hay que entender que en aquellos momentos básicamente eran tierras de café, grandes cafetaleros, extensiones muy grandes, y por falta de circulante había esa necesidad de pagar con ficha. Entonces, a pesar de que es muy excepcional, hay algunos lugares todavía de que utilizan o tienen esa práctica. Muchas gracias. Por acá había otro, ¿verdad? Sí, atrás, ajá, sí señor. Sí, bueno, tengo varias preguntas, no sé cómo empezar, pero me llama la atención de que hablaban de que las denominaciones eran de medio real y un real, pero que el metal con la que se hacía esta ficha era de un metal barato y estaba el real de plata. Entonces, mi pregunta es si había alguna convertibilidad, es decir, si yo podía cambiar un boleto por un real de plata, y a qué tipo de cambio. Eso es una pregunta. Después, ahí lo mencionaron un poco, ¿por qué había resello? Es decir, ¿por qué es que se resellaba una moneda o un boleto? Tercer pregunta, ¿por qué es que estos boletos... Si me permite, para ir por partes, si no se me olvida. Sí, ok. No, se nos olvida. La primera tiene que ver con el hecho de la expresión, digamos, de real en el boleto. Ok, primeramente hay que ver, digamos, de que el boleto de real nace o circula en el mismo momento que, por ejemplo, circulan monedas del real. Pero estamos hablando de que el boleto básicamente es una denominación, una creación privada. Nada tiene que ver, por ejemplo, con la confección oficial del gobierno para monedas del real. Se utilizaba como moneda privada, básicamente, porque cuando la persona la tenía también le servía en algunas ocasiones para pagar, por ejemplo, como decía antes la gente, la comedera o la comidita, ¿verdad? En algunos comisariatos, y era básicamente moneda privada. Entonces era muy curioso que evidentemente estuvieran circulando en el mismo momento moneda oficial y paralelamente moneda privada, pero esa moneda privada, como se dijo, tenía generalmente una circulación muy limitada a un espacio geográfico. Generalmente lo utilizaban en los comisariatos o pulperías, como quiera verlo, del mismo propietario que pagaba con el boleto, pero habían, por ejemplo, excepciones donde habían, por ejemplo, tierras o propietarios que colindaban con esas fincas, veían, por ejemplo, el boleto y se lo aceptaban hacer a pesar de ser de la finca colindante. Entonces no había equivalencia de un valor nominal con respecto a la moneda de curso en el momento, la moneda oficial,
pero no es que haya una convertibilidad de esta junto con la otra, no sé si me voy a entender. Y los boletos de café eran emitidos generalmente en esos momentos en bronce y en algunas ocasiones en cupro-níquel. Eso básicamente yo creo que son todos los casos de los que presentamos, cupro-níquel y bronce, que eran no materiales preciosos, pero no dejaban de ser unos materiales, por ejemplo, interesantes, confeccionados generalmente en Europa también. No sé si con eso respondí la primera pregunta. Sí, sí. Bueno, y luego otras, pero para darle chance a otras personas. Es sobre lo mismo, porque aquí tenemos otra para ir en orden. Ah, bueno, es sobre lo mismo, ok. Lo mismo, sí. El problema es que en Costa Rica hubo siempre una escasez de dinero desde la colonia. No había moneda circulante, no había forma de poder tener un comercio fluido. Básicamente todo se manejaba a través del trueque. Inclusive se usaban los granos de café y se daba el equivalente de café, no, granos de cacao. 100 granos de cacao equivalente a un real. Circulaban monedas de España y de Latinoamérica, en Potosí, de Perú, de México, y eso era lo que circulaba en Costa Rica. Con el advenimiento del café y la necesidad de poder pagar a los peones la recolección, había necesidad de hacerlo de una forma ágil. Y a falta de moneda circulante, se creó el boleto. Entonces el boleto vino a sustituir la carencia del Estado para suministrar moneda. Cada finca hizo sus boletos y pagaba las cogidas con los boletos, se pagaba con moneda de plata equivalente al final del tiempo que se había dispuesto que se iba a repagar la cogida, y ese fue el mecanismo del boleto, una sustitución de la moneda que el Estado debía de haber dado, ¿verdad? Y yo voy a aprovechar de una vez una parte de que se habló de que los primeros estudiantes se fueron a Europa en base a la producción de café. Los primeros estudiantes que estudiaron, las primeras personas que estudiaron en Europa se fueron en base al acúmulo de capital de tabaco y de la minería. Y esa gente salió en el año 27. Por supuesto que con el advenimiento del café, hubo una gran cantidad de gente que ya tuvo acceso a poder estudiar fuera del país. Y la otra observación que quería hacer de una vez es que tengo la impresión que don Braulio Morales no está entre los primeros cafetaleros de Costa Rica. Creo que él está más bien en la segunda mitad del siglo XIX. Gracias. Dijo que me gustaba el tercero y ya voy con la siguiente tanda. Bueno, en primer lugar felicitarlos. Creo que es el primer trabajo en boletos que comienza como a agrupar categorías y en ese sentido creo que es pionero, porque yo no recuerdo ningún trabajo, por ejemplo, que agrupe todos de un real o los que tienen denominaciones de céntimos de las diferentes épocas de denominaciones de moneda. Entonces, y creo que esto comienza pues a abrir nuevas posibilidades para otro tipo de estudios. Creo que tengo una sugerencia, porque creo que el boleto de Napoleón Millet, no sé cómo se dice, el de que dice la Luisa, posiblemente valga la pena reconsiderar la ubicación, porque existe una finca llamada La Luisa en Cartago, a la par de La Lima, o sea, en esa misma zona donde también tenía otra finca el señor. Entonces, y el boleto además dice Paras, que podríamos relacionarlo con Taras, o sea, mal escrito, como el caso de Aminas, ¿verdad? Y entonces, no serían, esa finca de La Luisa todavía existe, aunque hoy en día creo que ya no produce café. Creo que por lo menos el último pedazo que había perteneció, bueno, la penúltima dueña, porque actualmente debe ser de los hijos de ¿cómo se llama? De una muchacha Collado Montealegre. No,
Collado Sobrado. Laura. Sí. Laura Collado. Entonces, ella tenía esa finca y estaba haciendo entrada de donde está el famoso ese cruce que están haciendo hoy por hoy, de entrada a Cartago. Entonces, puede ser que esa finca, más bien, en ese sentido, geográficamente no esté bien ubicada. Valdría la pena hacer la investigación, creo, para tratar de asignarla correctamente. Pero en fin, es, digamos, teoría. Y luego, Nazario Toledo efectivamente lo expulsan, básicamente él se va por donde cae don Juanito Mora. A él también, por decirlo así, lo persiguen y entre sus perseguidores posiblemente era don Francisco Iglesias, que siempre le tuvo envidia porque terminó siendo don Nazario Toledo ¿cómo se llama? El rector de la Universidad de Santo Tomás. Y entonces, bueno, don Nazario Toledo, el papá, nunca regresó al país. El hijo sí regresó por la fecha. Tendría que ser el hijo el que mandó a hacer esos boletos. Porque definitivamente don Nazario Toledo padre nunca regresó a Costa Rica después de salir expulsado. Y una pregunta. Creo que solo hay 2 boletos de $1, o por lo menos creo que solo 2 mostraron ustedes. Uno que es el de Milet y el otro, no me acuerdo de quién. Lima, de Nazario. Sí, entonces, pero pareciera por las fechas de que ambos son como de la década del 60. ¿Verdad? Pareciera, porque creo que don Santiago, más o menos para esa época, es donde está emitiendo sus boletos. ¿Hay alguna...? Santiago Fernández, perdón. No. Milet. Francisco Napoleón. El papá era Santiago, era minero. Correcto, Francisco Este Napoleón. es el hijo. Sí, el que emite es el de la Luisa, que es de un dial, y después ese otro. Pareciera que son los 2 de la misma época, entonces como que hay 2 épocas en los boletos de medio real. Estos son tardíos, diría yo. Sí, pareciera, esa es la idea que me llena a mí a la cabeza. En esa época han establecido ustedes algún tipo de se pagaba más por por la cajuela o por lo que fuera. ¿Hay alguna razón para que cambiara la mayoría de los boletos medio real de un momento a otro? ¿Tiene De evaluación. Tiene lógica, es básicamente que la moneda real como tal termina en 1850, que es cuando Costa Rica adopta el peso como moneda, y a partir de ese momento, por ejemplo, la razón por la cual usted observa eso es porque ya no iba, por ejemplo, paralelo con la moneda, pero después de 1850 y posteriores años, la gente hablaba y utilizaba también el real también moneda como tal, real de macuquina habilitado, moneda habilitada, etc. Y es más, hay algo curioso, probablemente no hay que irnos mucho hacia atrás, nuestros abuelitos y demás hablaban también de reales, existiendo el colón desde 1896. Me explico, entonces también la razón por la cual usted ve que se agrupa en un momento donde realmente se utiliza más es porque corresponde a la moneda que circulaba en Costa Rica, y después ya no es la moneda, es el peso, pero aún así algunas personas seguían con la usanza precisamente el real como moneda. Digo, tal vez agregar algo nada más a la respuesta. Bajemos el volumen para poder oír. El boleto ese de Francisco Napoleón Milet Castillo, recordemos, creo que el libro de doña Elisa como que trata como si fueran 2 personas diferentes. No lo tengo a mano, pero existía alguna duda si eran 2 personas o si era una. Yo solo he encontrado una persona bajo ese nombre, de que no sea Napoleón, porque en algún lado el boleto dice Napoleón, sino que es Francisco Napoleón Milet Castillo. Don Santiago, el padre que vino a las minas del aguacate, es el que se casa con una de las sobrinas del padre Florencio del Castillo, que ahí hay unas hijas también del presidente
Montealegre, el papá del presidente, que también fue jefe de Estado, que fue don Mariano Montealegre Bustamante, canciller, bueno, se dice que es el primer, casi que el cargo de embajador, pero ahí también hay 3 hijas ahí, pero estos Castillo, entonces se trata del boleto del hijo, porque en algún momento uno encuentra que se le cita como Santiago, no es Santiago, y después la finca está atribuido y el boleto dice la Louisa, no es Luisa. Recuerden que ellos eran franceses, don Santiago vino de Francia, entonces yo no sé hasta dónde, yo no he encontrado nada en Cartago de él, pero no es Luisa, sino Louisa, y dice Paras. Claro, al inglés tal vez les suena mucho lo de los acentos que los confunden, igual que los norteamericanos cuando no ponen tildes, entonces ahí cambian ánimas por áminas sin tilde, pero yo no lo he encontrado, podría ser interesante rebuscar más, pero Louisa como tal era como conmemorativo, podría ser, o para resaltar, no sé si era la madre o su abuela o la esposa, pero sí hay una relación ahí de parentesco con él. Y después, con la pregunta de las contramarcas, el boleto normalmente es nítido, es limpio. ¿Cuándo se contramarca un boleto? Cuando el cafetalero vende la finca y el que se la compra le dice, yo se lo compro con todo y boletos. Y el que vende le dice, no, yo los boletos no los vendo. Bueno, entonces él vuelve a hacer boletos. Pues son las 2 hipótesis que pueden haber. Otra es que el que vendió la finca se dejó los boletos, pero le dio los boletos a otra persona y se los llevaron a Heredia, a la Juela o algo así. Uno dice, ¿cómo los de don Juanito, que son tan antiguos, los fueran a resellar sin saber de quién son? Al menos con certeza. El JG. Es algo muy extraño, se le ha tratado de llegar, pero no con certeza. Entonces esa contramarca es cuando se va pasando de finquero, que el que compra con todo y boletos. Algunos que tenían boletos los tiraban al río o los echaban al hueco, o bravo. Hay que ir a buscar con detectores a ver qué se puede rescatar. Pero digamos, ese es el fin de la contramarca, es decir, bueno, sí, yo compré esta finca y está. Muchos de los boletos no coinciden con la misma finca, con lo cual quiere decir que el cafetalero que vendió no necesariamente entregó los boletos a esa finca, porque sí hay casos que uno encuentra de boletos resellados en otras provincias y uno dice, sí, allá terminaron apareciendo, ¿verdad? Eso es, digamos, para terminar el complemento. A ver si por aquí había... Hay una curiosidad, quizás es la palabra, con el boleto de Marcelo Zúñiga, que no es lo común, y es que básicamente el boleto de Marcelo Zúñiga dice Marcelo Zúñiga en troquel y tiene un habilitado por Marcelo Zúñiga, probablemente el hijo, pero uno dice, qué extraño, ya de por sí dice Marcelo Zúñiga sin el segundo apellido, pero quise hacer también ese comentario porque no es lo común es cuando son una persona distinta o probablemente un nombre distinto es la palabra, que es quien lo habilita, como lo decía don Luis, pero sí quise hacer también ese ¿cómo se llama? Esa mención, porque fue nada más a ponerlo para que lo vean, porque no es algo común, desde que lo hemos visto y demás es como que extraño, habilitado por Marcelo Zúñiga y no dice tampoco el segundo apellido. Entonces como que hay un doble Marcelo Zúñiga en resello y en el boleto confeccionado original. Aquí está Marcelo Zúñiga en la confección de boleto como tal y habilitado por Marcelo, vamos a ver si tal vez sea un poquito mejor allá, habilitado por Marcelo Zúñiga. Al final de cuentas, ¿por qué habilitación si es la misma persona? Entonces, bueno, básicamente cuando dimos la ficha descriptiva es porque probablemente o efectivamente fue precisamente el hijo quien la utilizó. Hay una, se me va a salir un poquito ahí del tema, pero no lo dije en aquel momento, con Marcelo Zúñiga, que también es un boleto muy lindo. A lo de Padua. Bueno, está lo de la finca, sí, porque sabemos que es San Francisco de Paula, pero lo que quería contarles es que él era, y lo dije ahora, el abuelo
del tenor Melico Salazar Zúñiga. Y hay una anécdota de que don Melico, que le fue muy bien como tenor en los mejores teatros de Europa, mandaba toda la plata al padre, que era su sobrino, que le decían el padre Callito, que estaba en la Santa Teresita. Bueno, precisamente ahí don Paco Zúñiga hizo un fresco en la Santa Teresita, que al tiempo otro sacerdote lo raspó para pintar la iglesia Santa Teresita. Esos son los que hay que fusilar casi. Bueno, el detalle es que le mandaban la plata al padre Callito para que se la guardaran, y fue muy exitoso el tenor por toda Europa. Bueno, nuestro teatro popular lleva el nombre de él. Dicen que cuando regresa Melico a Costa Rica, no sé si estuvo 14, 18 años, no tengo el dato preciso ahorita, se va a buscar al padre para que le devuelva la plata que le había mandado, y le dice el padre: vamos a ir a ver dónde está la plata invertida, y lo llevó a que viera la iglesia Santa Teresita. Dicen que ahí cayó Melico como en depresión y nunca se volvió a levantar de ese golpe. Pobrecito, pero bueno, ahí quedó ese templo que sí es magnífico. Vamos allá atrás. Allá viene con su... Ajá. No se oye. Un poquito más duro. No le oímos. Bueno, buenos días. Quería aprovechar el aporte que hizo el caballero hace un rato con respecto a la posibilidad o la situación que era que estos boletos se dieron en paralelo a la moneda oficial, las casas que y todo esto. Me queda una inquietud. Esa moneda, ese boleto, eso era una moneda circulante paralela, pero aprobada por el Estado como tal, o si fuera así, yo entendería que, bueno, entonces hay un respaldo económico detrás de ese sello por parte del Estado. En caso contrario, si es una moneda únicamente algo personalizado, que respaldaba entonces ese boleto que yo estaba generando, si el respaldo era meramente mi capital, o cómo se cuantificaba el precio de ese boleto. No sé si me hago entender. Bueno, es muy interesante ese comentario, pero digamos, podríamos, por ejemplo, tardar muchísimo haciéndole un poco de filosofía a eso, porque no existía ningún tipo de respaldo, ni el gobierno tampoco tenía ningún tipo, por ejemplo, de garantía con respecto, sino que era una transacción meramente privada. Probablemente se hablaba mucho de los famosos pelos del bigote, que era la manera o el compromiso por el cual el cafetalero después pagaba eso. Inclusive hay algo muy interesante, porque don Tomás Dueñas, en el congreso que había hecho en el COSENO en el 2022, curiosamente hizo una presentación de boletos con expresiones de valores nominales, haciendo referencia a reales y algunos otros también de otras actividades, inclusive no solamente del café, y llamó la atención porque hubo una gran, ¿cómo se diría la palabra?, ironía, que él estaba hablando de que de manera abierta los cafetaleros emitían moneda privada en un auditorio, precisamente el Banco Central, que son los encargados del papel moneda. Entonces fue como toda una coincidencia o algo muy curioso, porque a pesar de que no había un respaldo, ciertamente el gobierno permitía esa circunstancia. Y don Álvaro Montealegre antes mencionó algo muy importante. ¿Por qué probablemente lo permitía? Porque no podía suplir tampoco esa necesidad. Al no, por ejemplo, emitir suficiente moneda para que el cafetalero efectivamente le fuera a pagar las personas que recogían café, los cafetaleros tenían que ingeniarse de alguna manera para poder salir adelante y pagarle a las personas. Entonces, efectivamente, con eso no se me voy a explicar, no había ningún tipo de respaldo del gobierno, era transacciones de pelo del bigote como una cuestión de confianza, correcto, y simplemente como un asunto entre la persona que le trabajaba, que recolectaba el café, y después el posterior pago cuando se entregaba, por ejemplo, el boleto. Hay algo que hay que tener presente cuando hablamos del boleto de café o del boleto de cualquier actividad comercial o agrícola, porque se ha dado en muchos sentidos, ¿verdad? Los tokens que ustedes ven a nivel global, pues van a ver para el algodón, por la ¿cómo le llaman? Cuando esquilan
a la oveja, o de otro tipo de plantaciones, o azúcar, o lo que fuera. Hay que llevar un control sobre la cantidad que una persona entregó. Hay dos formas de hacerlo. Una, llevar una libreta donde yo pongo Hansel Chavarría, Luis Fernando Salazar, y voy haciendo anotaciones en el momento que me entregan el café, y eso no es práctico. Lo que es más práctico es probablemente tener algo que equivaliera a la entrega que estaba haciendo, que fuera muy práctico de utilizar, como hablaba don Álvaro Montealegre. Entonces, la ficha, el cartón o lo que fuera, era un mecanismo muy práctico de entrega de valor para después intercambiarlo. Entonces, después se consume en comisariato, o finalmente, si no lo consume en comisariato, el lugar va a tener la oportunidad de intercambiarlo por dinero. Pero entonces sí, es un cuasi dinero que tiene doble propósito. Uno, servir como mecanismo de control de la cantidad entregada por una persona, pero lo otro para ser intercambiado o por bienes o por dinero en última instancia. Por allá don Juvenal y el señor de la par. Ajá. Okay. Sí, la pregunta es la ubicación en el tiempo. Se me ocurre que el sistema bimetálico, reales y escudos, que realmente la unidad monetaria era el maravedí, termina en los finales de los 50, ya empieza en el 62 las monedas de un cuarto de peso, de un 16avo, etcétera. De ahí aparece peso y llega hasta el talón de oro ya ustedes mencionaron 1996, 97. ¿En qué momento estos dejan de tener validez en el transcurso histórico? Y además me parece que son muy poco plásticos dadas las fluctuaciones del valor de la moneda, digamos, del tipo de cambio, digamos. Porque si dice, le doy un boleto por una cajuela es una cajuela y vámonos. Pero si yo le doy un real, bueno, un real es para pagarle media cajuela o 2 cuartillos. ¿Cómo ubican temporalmente la efectividad de este tipo de boletos? Hay un asunto, una referencia, lástima que no recuerdo ahorita el nombre de la fuente o la persona que lo había escrito, pero antes era muy común, por ejemplo, que algunos inversionistas, personas que estaban de paso y demás escribían acerca de Costa Rica, y hay, por ejemplo, referencias o anecdotarios de algunas personas que lo hicieron. Si lo que queremos es tener una idea de la equivalencia de cuánto, por ejemplo, era un real, hay un dato que precisamente de los 1840, si mal no recuerdo, 48 más particularmente, de un extranjero, donde habla que 2 reales equivale a la jornada diaria de un trabajador o de un peón agrícola. Entonces uno podría sobre eso hacer más o menos como una relación de cuánto podría valer medio real, que irónicamente sería 4 partes o la cuarta parte, un 25% de la jornada de una de esas personas que por ejemplo se les pagaban toda su jornada un día. Entonces uno podría decir, bueno, cuánto podría, son relaciones, ¿verdad? No sé si es matemática corresponde, pero si por ejemplo hoy un jornalero gana, no sé cuánto podrá ganar por día, 15,000 colones, bueno, probablemente un medio real era la cuarta parte de los 15,000 colones actualmente que valía una cajuela, por ejemplo. Ese tipo de cosas no son tan simétricas, porque obviamente el café era distinto en ese momento, los valores tienen o están asociados a distintos elementos o rubros y demás, pero no sé si por ahí el tema de las equivalencias. Y lo que usted mencionaba, antes lo dije, la moneda realmente, el peso, empieza en 1850, con lo que es la emisión de las monedas de peso en 1850 y demás, con el cambio que existe, pero sigue utilizándose el real como moneda privada. Recuerden que estamos hablando aquí de el real como moneda oficial o moneda del gobierno. Aquí los boletos estaríamos hablando como moneda privada, pero no sé si por ahí andaba el tema de la equivalencia que usted mencionaba. ¿Hasta qué momento esto fue válido o funcionó? No existe una fecha, una referencia, o sea, por más de que uno haga estudios y demás, es imposible poder llegar a determinarlo, porque no estamos hablando de un solo objeto que podamos investigar, son muchas fichas. Entonces, en el caso de los reales, estaríamos hablando
de que se utilizaba indistintamente, por ejemplo, la moneda que existiera en el gobierno, se hablaba de reales. Ahora bien, lo que habría que hacer tal vez es un trabajo, no sé, con respecto a las fechas, porque nosotros hacemos referencias y por inclusive una muy buena recomendación de un amigo, don Luis Fernando, que es especialista en genealogía, para hablar siempre fecha de nacimiento y fecha de muerte, para con eso más o menos uno datar el boleto, porque es muy difícil, al menos de que se encuentre alguna información histórica, datar un boleto en su uso es muy difícil. Entonces, antes las personas, por ejemplo, realizaban sus actividades profesionales, de campo y demás en edades muy tempranas. Entonces, ¿qué podría especular yo, por ejemplo? Este boleto de Marcelo Zúñiga, que nació en el 29, que realmente es una excepción porque él tuvo una vida muy corta. Como lo pueden ver, fueron 41 años, pero probablemente ya él a los 18, 19, 20 años ya estaba utilizando los boletos. Es una especulación. Entonces, como para llegar a su respuesta, habría que hacer un ejercicio viendo fechas de nacimiento o fechas de defunción con respecto a los boletos de café para ver eventualmente cuáles pudieron haber sido utilizados más tardíamente. Y aún así, no sería una respuesta concluyente porque recuerden que hay habilitaciones. Entonces podría existir casos de que boletos originalmente de medio real o un real y demás pudieron haber sido utilizados en 1920, 30, 40, muy posteriormente a cuando originalmente fueron confeccionados. Entonces, digamos, no hay una manera de poder responder esa pregunta. Tal vez, Patricia, yo nada más agrego algo a la pregunta, que también es muy interesante. Recordemos que doña Jerónima Fernández Chacón, que es la esposa de Mariano Montealegre Bustamante, hace su propio boleto de café. A su esposo no se le conoce boleto atribuido con certeza, y el de ella lo que dice es un canasto. Y doña Jerónima es mayor que don Juanito, unos 15 o 17 años. Ella es de las cafetaleras nacidas antes de 1800. Podría ser que el boleto sea contemporáneo con el de Juanito, pero ella, que es antes de 1800, que le puede llevar 15 años a don Juanito, podría ser que contemporáneamente emiten los boletos y arranquen, no sé, 37 al 43. Y el de ella dice un canasto. Entonces uno bien puede decir, ¿será canasto equivalente a cajuela? ¿O será una forma de medir? ¿O será también que el real con ¿verdad? Está relacionado? Pero ese como para decir que bien podría ser el primer boleto de café de Costa Rica. Y lo que dice es un canasto. Por allá. Ajá. Sí, primero felicitar a los conferencistas sobre esta temática. Yo en mi primer acercamiento al tema, no soy coleccionista tampoco, pero sí tuve experiencias vivenciales con los boletos. Yo soy ramonense, de niñez, cogí café y recuerdo perfectamente que, digamos, no era muy rápido, mi mamá sí era más rápida, y nos daban, digamos, durante el día, si uno cogía 4 cajuelas, y 3 cuartillos, te daban 4 boletos, o sea, boletos que valían una cajuela y boletos por cuartillos. Eso lo tengo muy presente. Y era muy práctico porque en el momento que a vos te estaban midiendo el café, te pagaban, entre comillas, con boletos. Y el fin de semana uno hacía efectivos aquellos boletos por moneda, por colones. Pero uno ya sabía, o el corredor sabía, cuánto era lo que te iban a pagar por cajuela. Recuerdo un precio de 75 centavos una cajuela, un colón una cajuela. Cuando mucho en esa época, unos 50, pero por ahí más o menos. Entonces yo que era muy práctico para el cafetalero, el pagar, entre comillas, diariamente con boletos. Claro, cada finca tenía su propio boleto y nosotros los cafetaleros, los cogedores de café, bueno, los cogedores de café hacíamos efectivo esos boletos ya en moneda efectiva. Ese es el comentario a nivel de una experiencia personal.
No guardó ni uno. Perdón. No guardó ni uno. Vieras qué lástima que no guardé ninguno, pero podría ser que consiga alguno. Incluso yo soy como Luis Fernando, que es de San Francisco, yo también soy de San Francisco, ramonense, por eso nos mudamos a San Francisco Ríos y llegamos ahí. San Francisco era prácticamente una finca cafetalera, la Pacífica, y recuerdo que ahí todavía en los años 70 se pagaba todavía con boletos. Bueno, vamos a hacer las dos últimas consultas, preguntas, don Álvaro, y por aquí el señor. Con eso cerraríamos para pasar al refrigerio. Ahí podemos seguir conversando. No cuente café, Fernando. De la estabilidad de los boletos de medio real o de un real. Yo creo que los boletos de medio real y de un real todavía se utilizaron a finales del siglo XIX. Posiblemente. Con equivalencia de medio real y de un real con relación a la moneda costarricense. Porque el bimetalismo, que fue lo que mantuvo, se manejó la moneda en el país, se mantuvo hasta 1897, hasta el talón de oro. Antes de eso era bimetalismo y el equivalencia eran 8 reales, un real, 8 reales, un peso, 16 pesos, un escudo. Y eso se mantuvo muy estable. Entonces el valor del boleto de medio real y de un real en esa época estaba bien. Funcionando. Y no fue sino hasta 1872, una cosa así, que se descubrieron minas de plata en Nevada y en Australia, en que hubo una gran producción de plata, en que la equivalencia de 16 pesos por cada escudo se perdió. Y hubo que comenzar a hacer los ajustes. Entonces ahí viene el talón de oro después. Y esos boletos de medio real y de un real, no sé cómo seguirían funcionando después de esa época. Es que no tiene sentido. Una cuestión muy interesante, porque antes se lo mencionamos también con la ficha que se mostró, que era de 12,5 centavos, que era una octava parte del real, conforme a la regla que decía don Álvaro, porque 8 reales era particularmente un peso cuando inició a partir de 1850. 8 reales en un peso. Bueno, por aquí, que sería la última. Buenos días. Retomando un poquito el asunto de la cogida de café y los pagos con boletos. Yo también trabajé recolectando café y nos pagaban con boletos. Y al final de la semana se cambiaban en el comisariato. Precisamente Hacienda La Hilda, yo soy de Poás de Alajuela, Hacienda La Hilda sigue utilizando boletos y se sigue utilizando el comisariato para hacer el intercambio de boletos por la comida. Claro, en esa zona de Altos de Alajuela y demás, que colindan o pegan también con Poás, hay varios lugares también que todavía se utilizan boletos. Yo soy griego. La Hilda y la Luisa. La Hilda, la Luisa, Toca. Más allá arriba. Sí. Yo una vez le pregunté a mi mamá, que Dios goce, ya estaba yo en esto de los boletos. Ella me dijo que cuando cogía café, o sea, el micrófono que ando me dio, cuando cogía café en la finca de Juan Mercedes Matamoros, que es un boleto muy lindo, no se ve mucho, y entonces mi mamá me contó que sí se acordó de ese boleto, ahora que alguien decía que se había guardado, y yo le dije, mami, usted no guardó ninguno de esos boletos porque viera cómo me servirían a mí. Y me dice, ay, pollito, dice, si yo ocupaba esos boletos para comprarme zapatos. O sea, imaginémonos haberlos guardado. ¿Cómo iba a guardar uno algo si era para fin de año? Era como un aguinaldo o para comprar los cuadernos del curso electivo o un vestidito, los zapatos, pero fue lo que ella me respondió. Ay, pollito, dice, ¿qué iba yo a guardarlos si los ocupaba para comprar zapatos? Ahí le entendí cómo pierde uno la perspectiva o la noción de las cosas, lo importante que era, ¿verdad? Sí. Bueno, en fin, marcó la economía de este país sin duda el boleto de café. Antes de cerrar, para comentarles
que el Museo de Numismática, después de varios meses de remodelación, reabre sus puertas a partir del 15 de noviembre. Allá tenemos toda una estación muy linda relacionada con los boletos, con la información actualizada de áreas educativas, porque veo que aquí también hay algunas personas que están como introduciéndose apenas, ¿verdad?, al tema de los boletos de café. Entonces, todos cordialmente invitados y estar pendientes de nuestras redes sociales, porque vamos a tener varias actividades, segunda quincena de noviembre y en diciembre, en el marco de la inauguración del Museo de Numismática. Entonces, podemos pasar al refrigerio y seguir conversando con Hansel y con don Luis Fernando, por supuesto.